Ahora sí. Bien, vale, entonces muy buenas noches para todos. Damos inicio a la primera sesión del día de hoy. Bien, necesito que ustedes interioricen y entiendan los pasos que siempre vamos a seguir en todas las formaciones. ¿Listo? Lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a dar un contexto general en dónde estamos parados, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer siempre con el cronograma de actividades de la ficha de formación, ¿sí? En días anteriores yo les envié a ustedes por el grupo y en la plataforma debe estar la información del cronograma de actividades de todo el proceso formativo. ¿Listo? Este proceso formativo está dividido en 4 fases. Entonces tenemos la fase de análisis, la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de evaluación. ¿Sí? Cada una de ellas está dividida por fase, actividad de proyecto, actividad de aprendizaje, resultado de aprendizaje, evidencia de aprendizaje, fechas y un instructor responsable de ese componente que se está dando formación. ¿Listo? Para esta semana tenemos este primer componente. ¿Sí? Entonces, arrancamos con la actividad de proyecto 1, determinar las especificaciones funcionales del software y metodologías a utilizar. Actividad de aprendizaje, la primera, que es elaborar diagramas de procesos a partir de la caracterización de los mismos usando una técnica de notación. Resultado de aprendizaje número 1, caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. Y tenemos relacionadas 3 evidencias. ¿Listo? Independientemente del día de formación que nosotros tengamos, que en este caso el día de formación es el día miércoles, ustedes la información la tienen desplegada desde el principio de la semana, que es el 2 de febrero, hasta el 8 de febrero. Es decir, que ustedes durante este periodo de tiempo pueden acceder al contenido y pueden empezar a desarrollar las evidencias que ahí tienen. Bien, en la plataforma Sajuna, que es la que tenemos acá, ya cuentan ustedes con la primera fase desbloqueada, cuentan con el material de formación que es fundamental para el desarrollo de las actividades y para el proceso de aprendizaje, la guía que es la que ustedes les indica qué es lo que tienen que realizar y cuentan con cada uno de los espacios de las evidencias que ustedes tienen que presentar semana a semana. ¿Sí? Si ustedes miran acá, cada una de estas actividades ya cuenta programada con una fecha de cierre, que es la fecha del plazo máximo que ustedes tienen para la entrega y el reporte de las evidencias correspondientes a ese espacio de tiempo, ¿sí? Acá ustedes siempre tienen que notar lo siguiente. Tienen que notar que miren que la actividad de aprendizaje va relacionada a lo que tenemos nosotros en el cronograma y que los códigos de las evidencias que aparecen aquí son los mismos códigos que tienen acá, ¿sí? Es decir, ustedes se tienen que ir con el cronograma y con la plataforma, ¿vale? Para que por favor eso lo tengan en cuenta siempre semana a semana, ¿sí? Entonces, semana a semana vamos a arrancar con qué es lo que tenemos que realizar, vamos a explicar cuáles son las evidencias que se tienen que desarrollar y arrancamos con el contenido de la sesión. ¿Listo? Un dato antes de que se me pase, porque con ese debía arrancar. Voy a enviarles al grupo un archivo Excel para que me lo diligencien todo sin falta para la generación de sus correos hoy cena, ¿vale? Que no se me vaya a pasar. Ahí ya se los envía al grupo. ¿Listo? Bien. Entonces, dentro de eso tenemos nosotros nuestra guía de aprendizaje, que es la que tenemos acá. Entonces, la guía de aprendizaje con la que arrancamos es la guía de aprendizaje número 1, que es la que tenemos aquí en pantalla. En esa guía ustedes van a encontrar y van a identificar cuál es el programa de formación que ustedes están, ¿sí? ¿Cuál es el código de programa? ¿Cómo se llama el nombre del proyecto? ¿En qué fase están? ¿Cuál es la actividad de proyecto que se va a desarrollar dentro de esa guía? ¿Cuáles son las competencias que ustedes van a ver o se van a evaluar? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que yo les voy a evaluar, que son estos que tenemos acá? ¿Sí? ¿Cuál es la presentación de la guía? Bien.
Esto ustedes lo tienen que leer. Información de las actividades de aprendizaje, ¿sí? Y lo remitimos acá a lo siguiente. Ustedes siempre tienen que arrancar leyendo cuál es la actividad de aprendizaje y ya les voy a decir por qué. Entonces arrancamos con la primera actividad que se llama elaborar diagramas de procesos a partir de la caracterización de los mismos usando una técnica de notación. ¿Listo? Entonces, esta se centra en el estudio de diferentes características asociadas a la teoría general de sistemas, conceptos, tipos de sistemas y sistemas de información. ¿Sí? Una de las cosas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Miren que aquí dentro de la sección donde definen cuál es la actividad de aprendizaje, hay una parte que se llama materiales de formación a consultar. ¿Sí? Dentro de los materiales de formación a consultar, siempre les va a decir cuál es el documento asociado que ustedes tienen que identificar en la plataforma Sajuna, ¿sí? Para leer, para estudiar, para poder identificar cuáles son las actividades y qué es lo que ustedes tienen que realizar, ¿sí? O sea, de dónde sale la información para ustedes poder desarrollar estas actividades, ¿no? Entonces, aquí dice, para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, fundamentos de análisis y diseño del software. Entonces, ustedes van acá, ¿sí? Van a material de formación. Miren que aquí tenemos una serie de documentos y el primero se llama fundamentos de análisis y diseño del software, ¿sí? Que es este documento que tenemos acá. Bien. Hay dos alternativas para poder ver el documento. Ustedes lo pueden ver web o lo pueden descargar. Mi recomendación es que ustedes la guía y los materiales de formación los descarguen, ¿sí? Por lo general, en este tipo de horarios, horas pico, llamémoslo de esa forma, la plataforma corre con cierto tipo de retraso, ¿sí? O muchas veces esta se cae. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer, o cuando ustedes vayan a seguir, o cuando vayan a estudiar, no se confíen 100% de la plataforma, sino que cuando ustedes tengan un espacio, descarguen la información que necesitan, trabajen fuera de línea y simplemente carguen la información que a ustedes se les está solicitando en cada una de las evidencias para que no vayan a tener inconvenientes. ¿Sí? Sean organizados, armen un repositorio de documentos, ¿sí? Y ahí organicen toda la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como lo tengo acá, tengo una serie de carpetas, directorios, en donde yo tengo las fichas que yo estoy gestionando, ¿sí? Tengo, por ejemplo, aquí una de sesiones y aquí me voy organizando con toda la información que voy generando, ¿sí? Dentro de esas fichas. Bien. Vale, entonces aquí dice que nosotros nos tenemos que centrar en este documento que tenemos aquí. Bien, entonces, posterior a esto, hace una descripción de cuáles son las evidencias que ustedes tienen que desarrollar y de qué maneras que se tienen que desarrollar cada una de ellas. Entonces, dentro del inicio de la sesión, esto nosotros también lo vamos a describir puntualmente, lo vamos a leer textualmente antes de dar el inicio a la formación. Entonces, vamos a arrancar con cronograma, ¿sí? Identificar las evidencias, vamos con la guía de aprendizaje, identificamos el material de formación asociado a eso que tenemos en la semana y hacemos una descripción de las evidencias que se van a entregar, ¿sí? Todo eso previo al desarrollo de la sesión. ¿Listo? La estamos haciendo como un entrenamiento de lo que nosotros vamos a ver dentro de la formación. ¿Listo? Entonces, la primera evidencia es una infografía sobre la teoría general de sistemas. Bien, entonces, teniendo en cuenta los conceptos vistos en el componente formativo, realizo una infografía sobre la teoría general de sistemas. ¿Listo? Elementos a tener en cuenta. Se deben seguir las normas básicas de creación de infografías como tipo, elementos que incluyen imágenes, ilustraciones, viñetas, mapas conceptuales, entre otras. Debe contener los principales conceptos de la teoría general de sistemas. Puede utilizar cualquier herramienta TIC o informática para la realización de la infografía. Ojo con esto. Si ustedes van a utilizar una herramienta de inteligencia artificial para poder desarrollar esta actividad, la pueden utilizar, pero mucho ojo cómo la utilicen, ¿sí? No consiste en copiar y pegar. Ustedes pueden utilizar una inteligencia artificial como herramienta gráfica para ustedes poder desarrollar esa infografía,
pero el contenido sale de ustedes. Si ustedes utilizan la inteligencia artificial para extraer la información, tómense el trabajo de referenciar, ¿sí? O de identificar de dónde sacaron esa información, ¿sí? Tienen que ser ustedes responsables de respetar los derechos de la persona que tuvo la idea original que ustedes están tomando para poder hacer el desarrollo de la actividad, ¿sí? Si ustedes no hacen esto, eso se cataloga como un plagio, ¿sí? Y eso está mal, ¿no? Porque pues eso lo podemos llamar como una falla, un, un cumplimiento, ¿sí? Porque ese no es el chiste, ¿sí? O sea, el objetivo está en, se puede utilizar, pero hay que utilizarla bien, ¿sí? En eso quiero que estemos claros. ¿Listo? Lineamientos generales, entonces el documento con la infografía puede ser un PDF o un documento Word de extensión libre. ¿Listo? Para hacer el envío de la evidencia, entonces se remiten ustedes al código que aparece ahí, como aparece infografía sobre la teoría general de sistemas con el código, es decir, van acá, ¿sí? Y le dan ustedes en enviar. Miren que, por ejemplo, aquí ya me hicieron un envío, para que por favor entonces lo tengan en cuenta. ¿Listo? La segunda evidencia, identificación de procesos organizacionales, teniendo en cuenta las características del software a construir y las diferentes fuentes de información existentes, identificar el conjunto de elementos que intervienen, relaciones, actores responsables, en este aplicando la teoría general de sistemas. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, nombramiento de los elementos que intervienen en el software a construir. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, documento de identificación de elementos en PDF, en formato Word, en la extensión como ustedes quieran, que sea libre. Para el envío de la evidencia, entonces ya deben remitirse a la siguiente evidencia, que es la evidencia 2, que está identificada como aparece aquí en pantalla. ¿Listo? La tercera evidencia, que es el mapa de procesos del software a construir. Entonces, teniendo en cuenta las características del software a construir y tomando como base la identificación de los elementos realizada en la evidencia anterior, realizar el mapa de procesos del software. Perdón. Elementos a tener en cuenta, se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, nombramiento de los elementos que intervienen en el software a construir. Se puede utilizar cualquier herramienta TIC para la realización del mapa de procesos. Documento a entregar, documento con el mapa de procesos y su descripción, formato PDF o Word, extensión libre. Para hacer la evidencia, remítase el área de la actividad correspondiente en el espacio, como lo tenemos aquí en pantalla. Una cosa que se me pasaba, cuando ustedes vayan a enviar la evidencia, por favor asegúrense de que la evidencia esté enviada y no esté en estado de borrador, ¿sí? Miren cómo me parece a mí, tengo 52 participantes, ¿sí? Tengo 0 borradores, un enviado y un pendiente por calificar. Toda evidencia que esté catalogada como borrador no la puedo evaluar, ¿sí? Y si ustedes no la evalúan, no van a quedar con la calificación correspondiente a la entrega de esa actividad de formación. Bien, asegúrense siempre de que la van a enviar, ¿sí? Si ustedes la evidencia cumple o no cumple, pues yo les voy a decir si ustedes cumplen o no cumple y van a tener un espacio adicional para poder corregir esa evidencia. No se preocupen. Pero lo importante es que nunca la dejen en estado de borrador porque si no, no se les puede calificar. ¿Listo? Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Preguntas, señor, sí, dudas, señor. inquietudes? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Vale, perfecto. Sí, profe, todo claro. Listo. Bien. Entonces, si ustedes lograron comprender lo que nosotros tenemos acá, el primer tema que nosotros tenemos que tratar es sobre la teoría general de sistemas, ¿no? Entonces, dentro del material que tenemos nosotros aquí en la plataforma, ustedes pueden ver el contenido de apoyo que ustedes tienen para desarrollar su proceso formativo. La idea
o mi idea que yo llevo o voy siguiendo dentro de este proceso formativo es que esta herramienta que ustedes tienen aquí es una herramienta que ustedes deben leer y deben seguir, ¿sí? Como base dentro de su desarrollo formativo, y dentro de este tipo de sesiones yo les voy a dar a ustedes información complementaria que les ayude a ustedes a reforzar lo que ustedes encuentran en los documentos que están cargados. ¿Listo? Entonces, ustedes aquí ya van a ver una descripción, cuáles son las etapas, cómo la generación de requisitos, qué es un ciclo de vida del software, ¿sí? Acá tienen videos y este tipo de cosas, ¿cierto? Pero pues yo nada gano con explicarles a ustedes o leerles lo que ustedes están haciendo acá, porque pues ustedes eso lo van a hacer, ¿no? Entonces, mi idea es reforzar eso que tenemos aquí. La formación del día de hoy va orientada al desarrollo de un caso de estudio en donde ustedes van a poder entender de manera más fácil y detallada, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar? ¿Qué es lo que ustedes necesitan aprender en esta primera sesión? ¿Sí? Y cómo lo van a complementar con la teoría que tenemos nosotros dentro de la plataforma. Bien, entonces arrancamos con teoría general de sistemas aplicada a análisis de software. ¿Listo? Entonces, tenemos nosotros un contexto y el contexto es un sistema de gestión de membresías, ¿no? Entonces, el ejemplo es el siguiente. ¿Listo? Tenemos nosotros el sistema de gestión de membresías para un gimnasio, ¿no? Entonces, es el ejemplo que tenemos nosotros para definir lo siguiente. Entonces, vamos a empezar en un ejemplo real, ¿no? Entonces, tenemos nosotros un entorno, que tenemos nosotros un gimnasio que está constituido por personas, entrenadores, por máquinas, por pagos o por horarios. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a mirar y vamos a desarrollar es que vamos a hacer una manera o vamos a definir este sistema que tenemos nosotros aquí de una manera lógica, ¿sí? O de una manera consecuente para que nosotros nos permita entender cómo es que se debe gestionar esta información para que el gimnasio tenga una herramienta que pueda procesar, ¿sí? Toda la información concerniente a la gestión de las membresías que tienen los usuarios para poder entrar a ese gimnasio. ¿Sí? Entonces, ¿todo eso es el sistema que vamos a desarrollar? No, no vamos a desarrollar el sistema completo para poder gestionar el gimnasio, sino que nosotros vamos a resolver es un problema o una situación que va a abordar una parte de lo que se necesita en la gestión del negocio, ¿sí? El software lo que se va a encargar no es en el negocio como tal, sino como una herramienta que va a funcionar como apoyo a ese negocio. ¿Bien? Entonces, tenemos nosotros acá lo que es el entorno, que son todo lo que nosotros hablamos, ¿sí? El gimnasio, que es el sistema. Entonces, tenemos nosotros, vamos a tener nosotros que identificar unas entradas, un proceso y unas salidas que se van a gestionar. ¿Listo? Ese sistema tiene una serie de límites, ¿sí? Tiene una realimentación, ¿sí? Y aquí hay una cosa que ustedes tienen que abordar, que el software no es el gimnasio, sino que es una herramienta que apoya ese gimnasio. ¿Listo? Entonces, entramos nosotros en lo que es ahorita lo que es la teoría general de sistemas. Entonces, la teoría general de sistemas es el marco conceptual que nos permite a nosotros analizar realidades complejas de una manera estructurada y una manera sistémica. El enfoque es un conjunto de elementos interrelacionados, no componentes aislados, y la aplicación multidisciplinar pues se utiliza principalmente en software, en biología y en administración de disciplinas. ¿Listo? Entonces, todo lo que acabamos de hacer es analizar el marco teórico del sistema, ¿sí? Este nos ayuda a nosotros a analizar las realidades complejas entendiendo esto por cada una de sus partes. Entonces, este como tal es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común. Ninguna parte funciona de manera aislada, las partes entre ellas se relacionan. Cada parte del sistema tiene un propósito y siempre interactúan con su entorno.
estos principios pues lo vamos a ver reflejados en cualquier sistema de información que nosotros vayamos a analizar. Entonces, todo sistema, sin importar si es físico, si es digital, tiene los mismos elementos básicos, ¿sí? Entre esos nosotros tenemos lo que son las entradas, los procesos, las salidas, el entorno, un límite y una realimentación. Entonces, este modelo a nosotros nos va a servir como estructura base para analizar cualquier tipo de software. ¿Listo? Entonces, las entradas son los datos que se ingresan en el sistema. En el ejemplo que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Las entradas pueden ser los datos del usuario, el plano membresía, ¿sí? O el pago que ellos realizan. Los procesos son las actividades que transforman esos datos, ¿no? Es lo que se necesita para poder, es lo que, perdón, lo que se tiene para poder procesar esos datos de entradas y entregar una salida. ¿Sí? Entonces, en el caso del gimnasio, entonces son los datos de usuario, el plan de, perdón, puede ser el registro, la validación, el cálculo de fechas, actualizar datos. Un proceso pues no es una pantalla, sino que es la transformación de esa información y la salida son los resultados que el sistema entrega, ¿sí? Entonces, en este caso, entonces tenemos nosotros esto. Entonces, la entrada tenemos nosotros aquí lo que es los datos del usuario, la selección del plan, la información del pago, los procesos, entonces tenemos lo que es el registro de usuarios, validación, gestión de membresías, la salida, entonces, ¿qué es lo que pasa con esa membresía? El cálculo gestión de esta parte económica y la generación de esos reportes. Bien, el entorno está compuesto por todos los elementos que se tienen o que influyen dentro del sistema, pero que no hacen parte de él. Entonces, en los usuarios como en personas, los entrenadores, la infraestructura, las normas o las entidades externas. En este caso, dentro del ejemplo del gimnasio, ¿ustedes qué identifican como elementos o como variables de ese entorno? Las máquinas, ¿Ok? ¿Qué más? Las personas, Ajá, ¿qué más? las comodidades, hidratación, Correcto, ¿no? O sea, son elementos que están dentro de ese sistema, pero que no intervienen dentro de lo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Interactúan, pero no hacen responsabilidad directa con el sistema, ¿sí? Es importante que ustedes definan un alcance funcional del sistema. Esto es de mucho cuidado, ¿sí? Porque ustedes deben identificar inicialmente hasta dónde ustedes van a llegar, ¿sí? El sistema que ustedes van a gestionar es un sistema que controla membresías, ¿sí? O sea, los registros de las personas cuando van a afiliarse al gimnasio. Pero, por ejemplo, este sistema no controla el ingreso físico, no diseña rutinas, no entrena personas. Andrés, cuénteme. Eh, en conclusión, profe, es en el sistema vamos a plasmar un control de lo que el gimnasio tiene en físico, pues llevar un control de los ingresos como tal de las personas y de lo que, o sea, como un control diario de lo que sucede en físico en el gimnasio. No, ojo con esto. Vamos a definir eso muy claramente cuál es eso, porque sí es muy importante que ustedes tengan definido desde un inicio en qué consiste eso que ustedes están realizando, ¿vale? Permítanme un segundito.
Ojo con esto. Si nosotros estamos hablando de membresía, ¿qué es una membresía? La membresía es un registro de los afiliados al gimnasio, ¿cierto? ¿Sí? Dentro de ese registro de afiliados necesitamos nosotros el nombre, edad, género, contacto, EPS, fecha de inicio, plan, fecha fin, ¿cierto? Independientemente de esto que nosotros estamos gestionando de la membresía, a mí no me interesa saber, ¿sí? ¿Cuántas máquinas hay? ¿Qué ejercicios hace? ¿A qué horas entra? ¿A qué hora sale? ¿Sí? Eso no me interesa, ¿sí? Porque recuerden, del gimnasio, que es grande, la gestión del gimnasio, nosotros vamos a abordar una parte o el software va a abordar una sola parte de la gestión de ese gimnasio, ¿sí? Nosotros podemos hacer lo que dice Andrés, pero ojo, eso que está diciendo Andrés, eso es un funcionamiento completamente diferente y completamente ajeno al que nosotros planteamos inicialmente dentro de ese gimnasio. ¿Listo? Ah, correcto. Ahí hay una cosa importante que dice John, falta la identificación, el documento de identidad. ¿No? ¿Sí? Son cosas completamente diferentes. ¿Sí? Por eso es importante y por eso nosotros nos detenemos en esa parte límite. Tenemos que definir cuáles son los límites del proyecto. Ojo que ustedes esto lo tienen que tener muy claro y muy en cuenta porque cuando ustedes van a abordar a un cliente debe tener muy claro qué debe hacer el software y ustedes como desarrolladores también lo tienen que tener para que en el momento de la entrega se tenga esa certeza de que ustedes están cumpliendo o no están cumpliendo con esa entrega de ese producto. ¿Listo? Esto es lo que nosotros vamos a gestionar o esto es lo que se plantea. Dice Andrés, eh, mm, sí y no. Esto se puede gestionar, o sea, o esa información de esas membresías se van a registrar en una base de datos, pero apenas vamos nosotros identificando qué es lo que se está haciendo. ¿Listo, Andrés? ¿Sí? ¿Sí les queda más claro? Sí, profe. ¿Sí? Vale. ¿Los demás? Muchachos, sin miedo a preguntar. Sí, profe. Sí, profe, claro. Profe, una Dice, pregunta. señor. Si agregamos plan al software de gestión de membresías, ¿qué variables tomaría o cómo administraría las membresías? Porque se Bueno, supone que existirían entonces diferentes planes. correcto, ustedes deben definir diferentes planes. Eh, por ejemplo, si, espérame, yo cierro esta cosa porque me está distrayendo. Bien, por ejemplo, si ustedes van a ir al gimnasio y van a registrar una membresía quincenal, entonces el plan debe ser un plan para 15 días. Si ustedes van a tener un plan mensual, entonces la membresía tiene que durar un mes, ¿sí? Si el plan va a ser diario, entonces la membresía tiene que estar para un plan diario. Si la persona va a ingresar con un plan, con un entrenador personalizado, porque pues hay planes que van con entrenador personalizado, el plan debe escribir que esa persona va a ingresar con un plan personalizado, ¿sí? Se deben crear esa serie de planes que se va a manejar dentro del gimnasio, ¿sí? Eso se puede extender mucho más, pero eso sería lo más básico para poder interpretarlo. Edwin me dice, simplemente se refiere a membresía sin exceder de lo que tiene que hacer. No le entiendo muy bien lo que me quiere decir, Edward. Puedo abrir el micrófono sin problema y me comenta. Edward sigue por acá.
Profe, yo creo que ahí el compañero hace referencia a esa como a la rutina de entrenamiento de la persona. No, ojo, ojo con eso. Nosotros no vamos a generar dentro de este ejemplo que estamos nosotros desarrollando qué es lo que va a hacer la persona adentro de, ¿sí? O sea, la persona puede pagar su membresía, puede ir al gimnasio, no puede entrenar, o sea, no va, digamos que esa persona no va a hacer absolutamente nada, sino que solo va a hacer visita. El software no le interesa que la persona, lo que la persona haga. ¿Sí? Al software lo que le interesa es, esa persona se registró. Ah, correcto. Esa persona simplemente se registró. Esa persona va a estar durante tal periodo y esa persona tuvo un pago de tanto con respecto a ese plan. ¿Sí? O sea, dice Eduardo. No, simplemente es tener la información de la membresía que tiene cada persona. Eso, sí, señor. Esa es la idea. Porque con esa información se puede generar lo que tiene aquí, lo que dice acá dentro de esta imagen, esta infografía. ¿Sí? Puede generar esto, puede generar reportes, estadísticas y opiniones, ¿sí? O sea, a partir de esta información que tenemos acá, se puede definir qué grupo de edad se está abordando, ¿sí? Qué porcentajes son de 20 a 30, de 30 a 40, ¿sí? A cuál grupo poblacional va enfocado, o sea, si va más hacia hombres o si va más hacia mujeres, ¿sí? ¿Cuáles son las fechas en donde se tuvo más ingresos de membresías? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo que se tiene? ¿Sí? Y demás. ¿Sí? Pero en este caso vamos con esa sola o con esa parte. Dice Andrés, automatizan cobros, gestionan accesos, reserva de clases, controlan la asistencia, lo que ayuda a reducir bajas y a mejorar la administración. Correcto, pero entonces eso serían los resultados esperados, ¿no? Que a partir de eso se pueda generar esa información que Andrés está comentando y que ayude a que el negocio funcione de mejor manera, ¿sí? O sea, sí logran entender lo que se puede generar con este tipo de software, ¿no? Miren que esto va más orientado a, como dice Andrés, ¿sí? A que la gestión administrativa que se tiene con ese gimnasio sea mejor, ¿sí? Lo que contribuye directamente en la parte de ingresos. Ojo que estamos abordando solo una parte, gestión de membresías, ¿no? Y eso no es prenda de garantía o prenda total de que el gimnasio funcione de manera perfecta administrativamente, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que juegan ahí, ¿no? Como por ejemplo lo que es la, el mantenimiento de las máquinas, ¿no? O sea, por ejemplo, de nada sirve que ingresa mucha gente y esas máquinas no funcionan, ¿sí? Pero eso es un cuento completamente aparte. ¿Listo? ¿Sí lo tenemos claro? Sí, profe. Otro de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta es la parte de la retroalimentación, ¿sí? Es la información que se obtiene para evaluar y para mejorar esa gestión de ese sistema. Entonces, la retroalimentación es la información que permite evaluar y mejorar el sistema, ¿sí? Mediante reportes, estadísticas, opiniones del usuario para tomar decisiones y mejorar el software, ¿sí? Ojo, es muy importante que todo sistema que ustedes generen tenga esta realimentación para que ese sistema evolucione, mejore, ¿sí? Y cumpla pues ese objetivo que ustedes están planteando para poder desarrollar, para poder dar solución, perdón, a esa problemática que ustedes entonces están entrando a resolver, ¿sí? Con ese software que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nosotros un ejemplo, ¿no? O sea, tenemos nosotros ese desarrollo. Entonces, la entrada son los datos que se ingresan al sistema, que sería la información de esos nuevos usuarios, que sería esta información de aquí, esto que nosotros acabamos de generar acá, constituye lo más a esta primera parte, que es la información de nuevos usuarios. ¿Sí? Registro de asistencias, bueno, esto es discutible. Pagos y renovaciones, ¿sí? Los pagos que se está realizando cada vez que el usuario, como ya está registrado, cada vez que ese tiempo de la membresía se cubra, ¿sí? Eh, pues obviamente eso debe generar una alerta para poder mirar esa parte de las renovaciones. ¿Listo? Los procesos, entonces sería la validación de los datos, la información, el procesamiento que se hace con esta información que se tiene acá, entonces se valida esa información,
Se hace el cálculo de los pagos y la periodicidad de que en que las personas van a tener que pagar y se hace la generación de esos reportes. Salidas, entonces sería el reporte de esas membresías, estadísticas de uso, facturas y comprobantes. Entonces, el entorno, conjunto de elementos externos, entonces tenemos los usuarios y los miembros del gimnasio, entrenadores y personal, infraestructura física, normas legales, entidades externas, los límites, entonces lo que hemos estado hablando, la gestión de membresía, registro de pagos, generación de reportes. Ojo con esto, lo que se estaba diciendo, el sistema no gestiona inventarios, no hace un control del acceso físico y tampoco hace una gestión de las clases. ¿Bien? Acá está lo que es con respecto a los tipos, la retroalimentación y tipos de sistemas. Entonces, acá están las opciones en que se puede hacer o que se puede realimentar. ¿Bajo qué herramientas? Ojo que estas herramientas nosotros las vamos a ver más adelante cómo ustedes la deben diseñar. Existen dos tipos de sistemas. Entonces, tenemos nosotros lo que son los sistemas abiertos, que son los que interactúan constantemente con el entorno, y los cerrados, que son los que tienen interacción mínima. ¿Listo? Entonces, los abiertos, tenemos como ejemplo los sistemas de información que reciben datos de usuarios y entregan resultados. Los sistemas cerrados, los sistemas cerrados, que en este caso, que es como el que nosotros estamos desarrollando, pues es un sistema que solo va a interactuar de manera concreta dentro de esa gestión y no con el entorno como tal. ¿Listo? ¿Cómo se aplica esto? Entonces, el software como un sistema, el software es un sistema de entrada, de procesos, de salida, de entorno, de límites y de retroalimentación, como lo acabamos de ver. El software como un subsistema. Entonces, el software es una parte del sistema o que integra, ¿sí?, una organización más amplia, ¿sí? En este caso tenemos nosotros el gimnasio, que es el caso, y va a integrar una parte o va a gestionar una parte o un funcionamiento dentro de ese gimnasio para poder mejorarlo. Análisis previo a la programación, entonces comprender el sistema antes de programar, evitar errores costosos y desviación del objetivo. Esto es muy importante. Es importante analizar ustedes qué es lo que ustedes van a desarrollar para que ustedes no pierdan el tiempo, y en desarrollo del software la pérdida de tiempo interviene en plata. ¿Sí? Y demás. ¿Bien? Y acá tenemos lo demás. ¿Listo? Con esto nosotros tenemos una descripción de en qué consiste esta teoría general de sistemas, cómo esta se aplica al análisis de software y cómo esto va enfocado al desarrollo de un producto. ¿Listo? ¿Sí es claro o no es claro? Sí, profe, es claro. Sí quedó claro, ¿Preguntas, profesor. Sí, Sí, claro. profe. dudas, quejas, reclamos, inquietudes? ¿No? Con esto ustedes ya pueden desarrollar las actividades concernientes a esto, ¿sí? Entonces, como ustedes ya tienen aquí una definición de los elementos que comprenden esta teoría, entonces ya pueden generar la infografía, ¿sí? Ya pueden generar esta identificación de procesos organizacionales y pueden hacer lo siguiente. Para este utilicen un caso de estudio. Sí, si ustedes quieren, podemos formular uno y todos lo pueden hacer en ese caso. O lo hacen ustedes identificar. Yo creo que es mejor que ustedes lo hagan, que ustedes identifiquen un caso, ¿sí? Y ese caso háganlo en una necesidad que ustedes hayan identificado dentro de su entorno, ¿sí? Por ejemplo, eh, qué sé yo, en una farmacia tiene muchos medicamentos,
¿sí? Y esos medicamentos se venden día a día, ¿sí? Ustedes tienen el entorno que es esa farmacia que tiene esa serie de medicamentos que recibe clientes y que a ese cliente se les vende medicamentos, ¿no? Se recibe un dinero y se les vende medicamentos. Si lo abordamos desde el otro entorno, ustedes pueden generar un sistema para que esa farmacia tenga una herramienta que le permita controlar qué cantidad qué medicamentos tiene, qué cantidades tiene y cuántos de esos se van disminuyendo dependiendo de lo que van vendiendo. ¿Sí? Algo que se me ocurre en este momento. La idea es que ustedes dentro de la generación de esa evidencia identifiquen desde acá cuál es el proceso organizacional que ustedes van a abordar, ¿sí? Van a identificar cuáles son las personas, cuáles son los elementos que intervienen dentro de ese proceso, los externos, cuáles son los internos que van a entrar dentro de ese software que ustedes van a desarrollar o que van a plantear para que esto puedan utilizarlo para el desarrollo de la evidencia número 2 y el desarrollo de la evidencia número 3. ¿Sí? Hagámoslo de esa forma. ¿Listo? Muchachos, claro, ¿no? Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Hasta el momento todo claro, profe. Con esto, muchachos, tenemos nosotros ya una descripción de qué es lo que se tiene que realizar. Entonces, las formaciones se van a realizar así. ¿Listo? Si todo es claro, de mi parte eso sería todo por hoy. Les agradezco a ustedes por su asistencia. Ojo con la entrega de las evidencias. Cualquier cosa tenemos los canales de comunicación, ¿sí? Revisen siempre, semana a semana, el contenido de los anuncios, ¿sí? A ellos les voy a estar publicando cada vez que se suba información y todo lo que tenemos acá. No olviden los canales de comunicación. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, acá tenemos la información. Recuerden que la sala de atención sincrónica está abierta para los lunes a las 7. Es un chat que tenemos nosotros dentro de Sajuna para que ustedes puedan lanzar las preguntas, pero pues igual también tenemos estos otros canales de comunicación para lo que ustedes necesiten. Entonces, eso sería todo por hoy. Gracias a ustedes por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Cuénteme, Samuel. Profe, una preguntita. ¿Y las competencias transversales, cuándo se comenzaría? O Las el profesor, ¿cuándo? transversales, las transversales arrancan en marzo. Ah, vale, listo. Sí, señor. Si ustedes se fijan en el cronograma, acá está. Arrancan el 9 con el instructor de TIC. 9 de marzo. Edison, cuénteme. Profe, una consulta con respecto al archivo que usted envió ahí. ¿Se colocan los datos y vuelve y se envía ahí al grupo del WhatsApp o cómo se hacen esos? Me envían por interno, al WhatsApp, pero por interno, no por el grupo. Ok, listo, profe. Qué pena ahí, profe, ahí estaba revisando y hay un apartado que dice correo, soy Sena, ¿ese lo llenan ustedes o? Sí, señor, ese va en blanco. Ok, listo, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Sí, las sesiones serán solo los miércoles, las sesiones sincrónicas serán solo los días miércoles a las 7. Luz Adriana. Profe, muchas gracias, que esté muy bien. A ustedes, feliz noche.